Entonces vamos a comenzar a grabar acá. Listo. Entonces, la respuesta correcta de la uno era la B. La D, pues, ¿solo en cuerdas? No. También en cualquier ente físico, ¿listo? En cualquier ente físico. ¿Preguntas de esta primera pregunta? Si no hay preguntas, vamos a la segunda. Las propiedades de una onda son. No, 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 no. O sea, tomen notas. ¿Sí? Por ejemplo, la primera fue la B porque esto. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta era, ¿por qué fue la B? Entonces, fue una perturbación en cualquier ente físico, ya que un ente físico puede ser eh, cualquier cosa de este universo, ¿sí? Como una cuerda, el agua, el aire, el espacio, etcétera, 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 ¿sí? Que lleva una velocidad, lleva energía y lleva longitud de onda. Que esta pregunta se conecta con la siguiente. Las propiedades de onda son, la respuesta correcta es la reflexión, refracción y difracción. Entonces vamos a explicar brevemente. Entonces, por ejemplo, tengo un espejo que acá hay una normal. ¿Sí? Acá hay un, como si yo estuviera dividiendo el espejo en dos. Y hago incidir un rayo de luz. Un rayo de luz viaja acá, ta. Pero resulta que este rayo de luz se va a reflejar, pero en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí va a haber un ángulo, teta. Esta es la pregunta 2, perdón. Esta es la pregunta 2, porque la uno ya la contestamos. Entonces va a haber un teta uno, un ángulo de incidencia. Pero resulta que ese ángulo de incidencia también va a ser el mismo reflejado. O sea que va a ser teta 2. O sea que en la reflexión se da el caso de que los ángulos van a ser iguales. ¿Listo? ¿Van a ser iguales en qué? En la trayectoria. ¿Listo? Este ángulo incide, pero también con el mismo ángulo se ve reflejado. Este es en el caso de la reflexión. En el caso de la refracción, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí un espacio que va a ser aquí agua. Y si ustedes alguna vez han jugado con un vaso de vidrio y ustedes le insertan un esfero, van a ver que el esfero pues se va a ver como doblado o como si esto se separara. Eso es una ilusión de qué? De que cuando viene el rayo, viene el rayo, de por ejemplo el aire que nosotros conocemos, del aire, resulta que este ángulo vamos a llamarlo gamma, gamma uno. Este rayo va a incidir acá, o sea, se va a refractar. ¿Qué significa refractar? Que este no va a seguir así de largo, no va a seguir, no va a seguir con esto, no lo va a seguir, ¿sí? Entonces va a ser de la siguiente manera. Resulta que cuando llega a la superficie del agua, va a cambiar su trayectoria y se va a ir en este ángulo, que este ángulo es gamma 2. Entonces, en la refracción, eh, entonces tenemos que en la refracción, el ángulo gamma uno va a ser distinto a gamma 2. ¿Listo? Van a ser distintos. ¿Listo? Y en el caso de la difracción, sucede lo siguiente. Resulta que tenemos una lámina de carbono. Tenemos una lámina de carbono. Resulta que los carbonos están totalmente solapados y ustedes saben que la estructura de los átomos de carbono, cuando se colocan en una superficie, pues los siguen un patrón, que más o menos es así. Más o menos es así. ¿Sí?
que más o menos son organizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto es una lámina de estos carbonos, resulta que hay esto en física se llama una rejilla de difracción. Entonces, rejilla de difracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el haz de luz viene y choca contra la malla de difracción, pues una parte se va a refractar y otra parte se va a reflejar. ¿Listo? Entonces, esto sucede en estas rejillas de difracción de carbono. ¿Listo? Ahora, otra cosa que se puede dar como difracción, el punto 10. El punto 10 se puede dar como términos de difracción. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas, entonces pasamos a la siguiente. Entonces, la siguiente. Cuando la luz cambia de estar en un espacio como el aire, perdón por la N ahí, como el aire y pasa a un espacio del agua, ¿qué ocurre? Lo que ahorita explicamos, que la velocidad de la luz disminuye relativamente, porque en sí el- nosotros la percibimos como si cambiara de velocidad, ¿sí? Si nosotros nos vamos directamente a la relatividad, nos vamos a dar cuenta de que la luz no cambia. ¿Por qué? Porque la luz es invariante. ¿Listo? Entonces, la tercera era la D. ¿Listo? Perfectamente. Ahora, la cuarta. Entonces, la cuarta. Las ondas materiales para su propagación requieren estar en. Aquí muchos cometieron un error que era un medio elástico. ¿Sí? ¿Ustedes saben si el espacio es elástico? ¿Ustedes saben si el espacio es elástico? No lo podemos saber. ¿Por qué? Porque el espacio, pues, eh, es un medio donde la luz se propaga. La luz se está propagando. Entonces, cuando la luz se está propagando, entonces yo digo que es un medio de perturbación, porque todavía no sabemos si es un medio elástico. ¿Listo? ¿Preguntas de esta? Si no hay preguntas, sigamos a la quinta. La luz se refleja por medio de dos rayos y dos ángulos que son. La respuesta era la D. Rayo incidente y reflejado y ángulo de incidencia y reflexión. Ahora sí como lo hicimos en este caso, que los ángulos eran totalmente iguales y son rayo de incidencia, se llama este rayo que estoy señalando, y acá es el rayo de incidencia y el otro rayo, ajá, rayo de reflexión. Muy bien. Entonces la respuesta era la D. Siguiente. Las características de una onda que presentan una oscilación se conocen según su. La respuesta era la A, longitud de onda. La 3 era la D. La 3 era la D. ¿Listo? Eh, Sexta. Las características de onda que se presentan en su oscilación como longitud de onda, periodo, frecuencia y amplitud. Ya les explico son esas. ¿Listo? Entonces, ¿no? Entonces, vamos a dibujar una onda.
Bueno, tratar de dibujar una onda. Listo. Entonces esto es una onda específica, que en física se conoce como sinusoidal. ¿Listo? Ustedes lo hacen bien derechito allá en su cuaderno. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se llama esta parte que va desde la cresta hasta el plano? ¿Cómo se llama eso? Amplitud, ¿sí? Am- Entonces, acá voy a escribir amplitud. Es una amplitud, la amplitud de onda. La longitud, muy importante, la longitud va de cresta a cresta. Eso se le conoce como longitud de onda. ¿Listo? Esto es una longitud de onda, de cresta a cresta. Luego, eh, el periodo, ¿cuánto se repite? Entonces, si yo sigo esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta curva, pues el periodo va a quedar de aquí a acá, ¿sí? O sea que el periodo se mide en 2pi. 2pi por la cantidad de ondas que se repitan. Entonces, 2pi por n, que n es la cantidad de ondas que se repiten. ¿Listo? Ese es el periodo. Esto es el periodo. Que esto lo vamos a ver en movimiento circular. Listo. Longitud, periodo, amplitud. Me falta una. Que era la... Ah, la frecuencia. Entonces la frecuencia se define como uno sobre el periodo. ¿Listo? Esta es la ecuación de frecuencia que se representa con la letra F, así. Entonces esto es frecuencia. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Entonces vamos a dibujar una línea. Ah, listo. Entonces vamos a ir a la otra. eh, A la otra. Una onda en función de cómo vibran respecto a la dirección de propagación se le conoce como. Muchos me respondieron mecánicas y transversales, pero no, las ondas también pueden viajar transversales y longitudinales, ¿sí? Ahorita les pongo un caso. Mecánicas y electromagnéticas, pues son dos casos de ondas, pero no son funciones, ¿sí? Y las armónicas y simples, ¿no? Porque una onda también puede ser destructiva. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que una onda destructiva puede ser de esta forma. Por ejemplo, una cuerda de una guitarra, si yo le hago esto, pues el sonido se va atenuando, 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 hasta que llega un punto de que no. Esto se llama una onda destructiva. Y luego tengo, vamos a ver el caso de las ondas electromagnéticas. Resulta que si yo cojo esta analogía, resulta que la analogía va a ser de esta siguiente manera. Voy a tener así que viaja, digamos, por el espacio, sin rozamiento. Resulta que la onda electromagnética tiene la siguiente manera. ¿Sí? Y si ustedes hacen acá una línea, no sé si aquí tiene esa función, así tiene, muy buena. Si ustedes hacen aquí una línea y estén aquí así una otra línea, haciendo como los ejes coordenados, y vamos a nombrar
Por ejemplo, esta X, esto Y, eh, esto lo vamos a nombrar Y y esto Z. Pues resulta que esta onda va viajando en el espacio y el tiempo. La onda roja va viajando en los ejes X y Z. La onda azul va viajando en el plano Y y X, o X y Y. ¿Listo? Entonces, siempre van viajando en dirección X y van viajando eh, diferentes. Resulta que la onda roja se va a conocer como el campo eléctrico y la onda roja, la onda azul, perdón, va a ser el campo magnético. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tienen esta onda, pues fácilmente pueden identificarla, que no viajan solamente Profe, en un... Así, dime. qué pena. La María Paula Gutiérrez dice por el grupo que ya terminó la conducta que si la dejas entrar. Listo, listo, ya está entrando. Listo. Entonces, las ondas pueden ser longitudinales y transversales, como lo podemos observar en el ejemplo de la onda electromagnética. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Eh, bueno, voy a borrar esta parte y vamos a ver la siguiente pregunta. 8. La luz se conoce como. Si respondieron A, B o C, estaban bien. Las tres. Les voy a explicar por qué. Porque es que resulta que cuando Newton, no me quiero pasar del tiempo, bueno, estamos ahí. Cuando Newton hizo ¿qué? Su parte física, en ese tiempo no se llamaba física, sino filosofía natural, ¿sí? Y cuando publicó los Principia Naturales, eh, resulta que él describía el mundo como partículas, ¿sí? Entonces él decía que si chocaba estas dos partículas, iba a generar un choque elástico, inelástico, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando dijo Newton, Newton dijo que la luz estaba compuesta por partículas. ¿Listo? Ahora, habían otros rivales que eran sobre las ondas y uno que se llamaba Huygens. ¿Cómo es que se escribía? Algo así, creo. Luego les reitero. Resulta que Huygens, él planteaba que la luz era una onda, ¿sí? Él planteaba que era una onda, pero resulta que esa pelea duró demasiado tiempo, pelea intelectual, o sea, mucho, mucho, mucho tiempo, pero resulta que hasta la llegada, hasta 1900, que fue cuando se detonó la, la más conocida, la mecánica cuántica,
En 1900 detonó la mecánica cuántica, ¿sí? Y cuando se detonó la mecánica cuántica, había un experimento que se llamaba el experimento de la doble rendija. ¿Qué quiere decir? Yo aquí tengo, voy a bombardear, esto va a salir electrones, chorros de electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener dos rendijas, está la rendija uno y está la rendija 2. Y acá voy a tener una pantalla detectora, ¿sí? Este detector me muestra cómo se comportan los electrones. ¿Listo? Entonces, primero yo tapé la segunda. Entonces, yo solo dejaba que en la primera pasaran los electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, pasaban los electrones. Pa. Y cuando me doy cuenta, aquí estaba la mayor cantidad de electrones. Pero ahora resulta que ya no. Ahora voy a hacerlo por el lado 2. Si yo aquí tapo esta parte y bombardeo aquí con electrones, esta parte también me va a mostrar aquí, que solo se juntan en este espacio, ¿sí? Pero ahora, si yo dejo las dos rendijas a la vez abiertas, resulta que se me va a hacer un patrón de interferencia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces voy a borrar acá. Entonces voy a dejar eso y que las partículas sean libres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no se empezaron a juntar acá ni acá, sino que empezaron aquí, acá una cantidad más y más y más y más y más y más. Acá un poquito menos, acá un poquito menos, aquí un poquito menos, aquí nada. Y lo mismo mostraba acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las partículas, cuando pasan por una rendija, se acumulan acá, se acumulan mucho, mucho, mucho acá. Pero cuando abrieron las dos rendijas, vieron que se comportaban como una onda. Y aquí, en los cruces de las ondas, pues se interfieren. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando interfieren, hacen un patrón de interferencia. Haciéndolo en una gráfica, cómo se comportan las partículas, aquí, partículas. Si yo lo hago en una gráfica, me va a formar una campana de Gauss, que es más o menos así. Eso se utiliza mucho en estadística, ¿sí? Pero aquí también se utiliza estadística en mecánica cuántica. Eso es para el caso de las partículas. Pero para las ondas es muy diferente. Para las ondas, el patrón era de la siguiente manera, más o menos así, ¿sí? Y cuando yo le doy, o sea, el mínimo hecho de observar algo, yo lo estoy afectando. Eso es como cuando ustedes están en clase y listo, termina la clase, ¿sí? Y claro, todos se quedan muy bien en su puesto, todo normal, pero luego cuando se va el profesor, ¡pum! Eso es una jungla, ¿sí? Así más o menos son ustedes. Ustedes se comportan como una onda y una partícula. Ustedes se comportan como la luz, como una onda y como una partícula a la vez, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, la respuesta correcta eran las tres. Es una onda, es una partícula y lleva energía. ¿Listo? Muy importante eso. ¿Preguntas? Listo. La novena. Como ya les dije, las ondas transportan energía. La velocidad es una propiedad de ellas. El tiempo es una propiedad de él, de la onda. La frecuencia también es una propiedad de la onda. Entonces, las ondas llevan energía. Entonces, para terminar con la analogía, es como si yo tuviera una masa y tengo un resorte, ¿sí? Y lo pongo a hacer este movimiento, ¿sí? Si yo lo dejara ahí quieto, pues solo se movería de arriba a abajo, ¿sí?
Pero si yo lo pongo, digamos, aquí tuviera, digamos, un lápiz y yo tuviera aquí una hoja y yo correría la hoja y yo corro la hoja así, resulta que eso se me va a generar una onda sinusoidal. ¿Listo? Entonces, la analogía del movimiento armónico simple, yo lo puedo generar como una onda. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta era la de que transportan energía, porque aquí se está cambiando de energía. Energía potencial elástica con energía cinética del muelle. ¿Listo? Eso lo vamos a ver después. Preguntas, ya que acabamos la conducta, la retroalimentación. Preguntas. ¿Todo claro? Sí, señor.